que nada me quiero presentar, soy Damián y la parte de la entrevista que le voy a hacer es para la materia de psicoterapia 2, en el cual tenemos que entrevistar a un psicólogo, en el cual él nos tiene que decir cómo es su accionar dentro de la psicoterapia. Por lo tanto hemos preparado algunas preguntas y que lo voy a realizar a continuación. Ya, antes de empezar quisiera que me diga a qué corriente filosófica, primero que se presente y a qué corriente filosófica usted pertenece y cómo maneja dentro de la terapia. Corriente filosófica, porque a ratos asisto a los clásicos de la filosofía, Aristóteles, Platón, Sócrates, que son los clásicos. Kant me gusta, Nietzsche me gusta. ¿Y qué corriente psicológica usted maneja en psicoterapia? Ya les dije, una mezcla de Adler y de Freud. Psicodinámica. Es psicodinámica, es una terapia psicodinámica. Ya. Dentro de la psicoterapia que usted realiza, ¿qué técnicas utiliza para poder trabajar con los test proyectivos? Comienzo con el TAT, el Rorschach. Ya. Y el Philipson, que no se usa mucho en el país. El Simons, que es un test para adolescentes. Ya. Pero que el mismo Simons recomienda que se tome en cualquier edad. ¿Sí? El Patenoa, que es hecho por Corman, que es francés. Ya. Que es el escritor del ¿cómo se llama? De la revista esta francesa ¿cómo se llama? Del Asterix. Ya. Es el mismo dibujante que dibujó los chanchitos del Patenoa. El Patenoa es el pata negra. El pata negra, exacto, si no estoy pronunciando en francés. Así veo. Sí. Entonces los test proyectivos. Test proyectivos. Ya, Sí. me dice que utiliza test proyectivos. ¿Cómo es la relación, cómo usted crea el vínculo terapéutico con el paciente? Eso sí no lo entiendo. A la pregunta más orientada a cuando el paciente llega a consulta, ¿cómo usted lo maneja para que de alguna manera pueda lograr un encuadre? Le dejo que hable, Ya. me exhiba los síntomas y inmediatamente a la siguiente sesión ya le tomo los test proyectivos. Ya. ¿Y cómo usted facilita para que el paciente pueda regresar a la siguiente sesión? No facilito nada, él habla de sus conflictos, yo le aclaro cuál es el origen de los conflictos. Mucho se está usando el concepto de imago en psicoterapia dinámica. ¿Y eso vendría a ser? La imago es la percepción subjetiva que uno tiene de una relación. Esa es la imago. Te voy a poner un ejemplo. Claro. Estaba aquí dos hermanos. Uno le dije, ¿qué pasa cuando tus papás pelean? Es una percepción subjetiva de la relación de los padres. ¿Qué pasa cuando los padres pelean? Uno dijo, no tolero, y me como mierda y no soporto que peleen. Para mí me hace un daño terrible que peleen. Le pregunté al hermano, ¿qué pasa cuando? Sí, es cierto, es que pelean, pero después se hacen ya buena, tiran y desayunan juntos. Tenía otra percepción. Sí. Los dos tenían una percepción subjetiva de lo que era la pelea entre los papás. El uno le causaba un destrozo, un malestar increíble, el otro era fresco frente a eso. Del mismo acontecimiento, Entonces, dos imagos completamente distintos. Entonces hay el imago del padre, el imago de la madre, el imago de la relación del papá y la mamá, hay la relación de la hermana y el papá, entre hermanos. O sea, son varios imagos de una familia. Y eso está determinando el comportamiento. Interesante. Pues ya, me mencionó como más o menos la percepción de del imago. Durante el proceso psicológico que usted maneja para la psicodinámica, ¿cómo hace usted el cierre de sus sesiones? No lo cierro. Ellos o se van, o cuando están muy avanzados, generalmente son ellos los que se van. Yo no les mando a los pacientes, van ellos.
Cuando ya se sienten que han superado sus conflictos interiores, entonces se van, ya no regresan más. Dicen, doctor, ya estoy bien, y se van. Pero ¿qué cierre usar? No se cierre. Lo que va más orientada a la pregunta es, al momento de que se acaba cada sesión, ¿cómo la termina usted? Con alguna interpretación clave que tiene que procesar. Entonces generalmente el paciente procesa una interpretación, pero a los cognitivistas no les gusta la interpretación. ¿Y por qué lo diría? No sé, ahí sí ya no sé, ustedes saben más del cognitivismo. Pero en nosotros no hay lo que es un proceso. Tú le interpretas algo que puede ser una interpretación de un mecanismo de defensa, y él se queda pensando, ¿no? Y dice, sí, claro, no sé qué, y se acaba la sesión. Entonces llega la hora, que es de 50 minutos generalmente, y se despide, se va. Al siguiente día regresan a la hora que les marcaba la sesión. Vienen, sea pareja o sea individuo, y pasa lo mismo. Pero no hay esas fases como señala que en la psicoterapia, que tiene que existir tales fases, y según eso ya se... No hay eso no hay. Lo que hay es el recurso de un mecanismo, hay un recurso terapéutico. Generalmente es la interpretación de un mecanismo de defensa. Pero no hay cierre, no hay remate, no hay, o sea, ¿cómo será eso? Generalmente procesan la interpretación, ¿no? Entonces hay una etapa en que hay un procesamiento de parte del paciente y se despide. Porque una cosa que diferente de antes y de ahora. Antes, por ejemplo, se esperaba que el proceso que hablo yo se realice en cualquier momento, en el bus, en cualquier parte. Aquí se procura que sea aquí mismo, en el aquí y ahora. Como en el humanismo. Como en el humanismo. Muy bien. Para finalizar, quisiera que me responda esta pregunta que teníamos planteada. ¿Qué opina de la psicoterapia aquí en el Ecuador? Hay que primero preguntarse si es que hay psicoterapia o no hay. ¿Y por qué? Porque psicoterapeutas habemos muy pocos. Habemos unos 3 o 4, el resto no hace psicoterapia. Y no estoy de acuerdo con una italiana que dice que solo en Buenos Aires se hace psicoterapia. En el Ecuador se hace counseling, no se hace psicoterapia. En mí vieron un animal raro, un ecuatoriano que haga psicoterapia. En general no se hace psicoterapia, se hace counseling, se aconseja, se asesora y lo que quiera, pero psicoterapia no hay en el Ecuador, sino en manos de unos 3 o 4 colegas, no hay más. El estudiante de la universidad está preparado para hacer psicoterapia de UTLA, de la San Francisco, de la Católica, está preparado para normales en crisis. Pero le toca una neurosis, le toca una psicopatía, le toca una perversión y no sabe qué hacer. Tiene que especializarse. Pero psicosis, te esperas que un ecuatoriano haga terapia de psicosis, de esquizofrenia, de bipolaridad o cosas. Así ni cagando. O sea que no se hace psicoterapia, y eso no es dicho por mí. Una amiga les conocía 2 italianas. Dijo, bueno, aquí en Buenos Aires sí se hace psicoterapia. En el resto de Latinoamérica no se hace psicoterapia. De lo que entiendo, su recomendación para los futuros psicólogos sería que se especialicen para poder hacer psicoterapia. Por supuesto, tienen que especializarse. Si tratar una neurosis no es huevos. Aquí les meten nomás que la neurosis. Dime qué psicólogo graduado
puede curar una neurosis obsesiva, una neurosis de angustia, una neurosis fóbica. No hay. Me dejan la duda. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. De lo que no nos supo decir era que se nos puede ayudar con su nombre. Jorge Flachier. Ya. Muchísimas gracias por su ¿De qué, tiempo. monstruito? Buenos días, yo soy Andrés Rivadeneira, estudiante de Psicología de octavo semestre para la materia de Psicoterapia. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Mi nombre es Gabriela Valares. Mucho gusto, Gabriela. Vamos a realizar una entrevista respecto a cómo llevar una terapia psicológica. Muy bien, empezamos. ¿Qué corriente psicológica utiliza en su labor como psicóloga? Bueno, mi formación es cognitivo-conductual. Comencé con la reflexología porque soy de la central, graduada de la central, pero en el transcurso y con la experiencia cojo lo mejor de cada una, creo. Un poco de eclecticismo. ¿Cómo fue? Explíqueme un poco más esto del eclecticismo. He hecho cursos y también he estudiado acerca de la psicología, de psicoterapia familiar, psicodrama, la gestal, y entonces sí, hay todas las corrientes y cada una de ellas tienen herramientas valiosas que pueden servir de acuerdo al caso. Igual me parece que el ir utilizando las técnicas que van sirviendo para cada caso y también para cada contexto, ¿no? Porque cada persona es un mundo diferente. Sí. Perfecto, entonces dígame, ¿cómo realiza este vínculo terapéutico con sus pacientes, según la corriente que usted maneja? Bueno, empáticamente, el rapport, como nos enseñaron, pero yo tengo ya como, ¿qué será? Una estructuración, se puede decir. Les invito a que se sientan en su espacio, hago que se sientan en un espacio en el que pueden hablar de lo que quieran, de lo que ellos deseen. Les invito a trabajar en su bienestar y sí les tengo una prohibición. Les digo que está prohibido juzgar, ¿sí? Porque creo que desde ahí tenemos que empezar a trabajar en nosotros. Si nos juzgamos, nos hacemos más daño, pienso yo. Entonces, sí, pero claro, como es inconsciente nuestro juzgamiento, cada vez que sale algo de juzgar, vamos trabajando sobre el tema. Entonces sí, me ha dado resultado. Se abren, vienen. Creo yo que sí. Qué interesante este juzgamiento. Pero bien, ¿y cuál es el procedimiento de terapia o qué herramientas o técnicas usa en la terapia? De todo. Sí, depende del caso de todo. Por ejemplo, utilizo la cognitivo-conductual, pensamiento, sentimiento, conducta. En otros casos utilizo gestáltica, en otros casos utilizo psicodrama, pero psicodrama individual, que se trabaja bastante con unas tarjetitas, con las tarjetas O, no sé si sepan. A ver, explíqueme de qué trata. Bueno, ahora no las tengo aquí, pero se hace un escenario y se trabaja el tema que estemos hablando, se trabaja en un escenario. ¿Ya? Entonces, el escenario es aquí con las cartas y se va trabajando sobre eso. Entonces, el consultante va analizando su situación y va él mismo encontrando las soluciones. Es una pregunta, ¿y las cartas que tienen algún dibujo, algún escrito? ¿Cómo es? Justo las presté, no las tengo aquí, pero hay un sinnúmero de cartas, incluso tú mismo puedes construir tus cartas. Yo veo que interesante. Por ejemplo, en ámbito de pruebas psicológicas o de evaluación, ¿hay algunas que use? Muy pocas,
Sí, muy pocas. ¿Cómo Más cuáles? utilizo la clínica y más es la entrevista. ya. Ajá. Soy como un poco alejada de las pruebas psicológicas. Sí, muy pocas. Ahí ya cuando necesito mismo que como ratificar algo Ujú. o estar segura de algo, sí, ahí sí. Más las de la corriente cognitiva, igual escalas de ansiedad, de depresión, de, ajá, Ya. pero de ahí casi no utilizo. ¿Utiliza test predictivos? Ahora estoy trabajando bastante con las fortalezas. Ya. Hay una batería de fortalezas y que trabaja mucho esto de la psicología positiva, no sé si... Sí, Sí, entonces, entonces eso. Ya veo. Ok, bueno. ¿Y cómo es el proceso de cierre de consulta? Bueno, la verdad, yo como terapeuta pocas veces las doy por terminada. Trato de que el mismo consultante Ujú. vaya independizándose. Entonces ya él mismo deja de venir, me dice ya estoy bien, muchas gracias, y se cierra. O sea, él más el consultante es el que da por terminada la sesión. Y en esto, ¿hay planificación de seguimiento una vez que el paciente se va o qué pasa después del cierre? Sí, en el contexto que estoy ahorita sí hay un seguimiento. Vale, Ajá. ¿cómo se realiza el seguimiento? Por medio de correitos o de mensajitos o de llamadas. Es por la clase de trabajo que estamos también por el medio, ¿no? Ujú. Por la institución. Siempre estamos pendientes de... Ya veo. Y bueno, ya para finalizar la entrevista vamos a hacer la última pregunta, que es ¿qué opina de la psicoterapia en la actualidad en el contexto quiteño? En la actualidad está muy desarrollada, aunque todavía estamos en pañales con respecto al resto de Latinoamérica. Pero creo que con mucha dificultad y poco a poco estamos como aceptando esto parte de nuestra salud, ¿no? Porque por lo menos cuando yo me gradué yo le veía imposible, pero ahora veo que hay más apertura. ¿Qué dificultades encontró cuando se graduó? No encontrar trabajo. No había muchas posibilidades. Ya veo. Perfecto. Bueno, entonces la entrevista se finaliza aquí. Muchísimas gracias por su tiempo y un gusto hacer la entrevista. Gracias a usted. Vale. Buenas tardes, nos encontramos con María Paz Cordobés. psicóloga clínica de esta área. Bueno, te vamos a realizar una entrevista. Para esto quisiera saber qué corriente psicológica utilizas dentro de tu trabajo. En realidad yo utilizo varias. Es una mezcla, depende un poco de cada paciente y de las necesidades o la problemática por la que el paciente llegó a consulta. En su mayoría, digamos como base, siempre utilizo la terapia cognitiva conductual, pero siempre agregando herramientas y técnicas de terapia humanista, de terapia enfocada en la emoción, que es de hecho como que una terapia combinada entre cognitiva y humanista. Y realmente muy poco utilizo psicoanálisis o psicodinámica, pero esas serían como que las más básicas y depende el problema del paciente o digamos del motivo de consulta, en qué cantidades se utiliza qué. Ya. ¿Y qué herramientas o técnicas utilizas en terapia? Usualmente, como te digo, la mayoría es cognitiva conductual. Eso, utilizamos mucho la parte, por ejemplo, de diario de pensamientos, economía de fichas para los más chiquititos y a veces para los adultos. Utilizamos diarios de psicología positiva también, pero eso es más como herramienta para la casa, no tanto en consulta. En cuanto a pruebas o tests, etcétera, usualmente digamos, yo no lo uso en consulta en sí, sino aparte, como una consulta aparte. Utilizo herramientas como la escala de Beck, la de ansiedad, ¿qué más? A veces como yo trabajo con
patología severa, de hecho tenemos que utilizar justo la escala antisocial o de psicopatía. Y por último, que casi no se usa más que nada por el costo y el tiempo, que sería el MMPI, que es el más completo de todos. Ya, muy bien. ¿Y tal vez alguna vez te has sentido en la necesidad de remitir a algún paciente? En realidad no, o sea, así como remitir a otro profesional, digamos a otro psicólogo, porque yo no lo puedo hacer, no. Pero sí he mandado, por ejemplo, al psiquiatra o al neurólogo, eso sí, porque a veces tenemos que trabajar en conjunto. Lo que sí ha llegado a pasar, que en realidad no es tanto remitir, pero igual como que cuenta, sí es terminar tratamiento, porque tú sabes que, ¿no es cierto?, tenemos reglas de seguridad hacia el paciente, ¿no es cierto? El paciente no puede estar en riesgo su vida, ni en riesgo, o sea, él no puede hacer daño a nadie más, ni hacerse riesgo a sí mismo, ni que alguien más le esté haciendo daño, ¿no es cierto? Que son las reglas básicas. Y por eso sí hemos tenido que mandar, por ejemplo, a la policía, o al ministerio, al MIES, que sería todo lo que es para protección infantil, familia, etcétera. Eso sí hemos tenido que hacer. Y obviamente los psicólogos del ministerio ya se encargan, pero más que nada por un tema legal y porque había maltrato o daño y ya como que sobrepasa el límite de legalidad, más no por capacidad. Ya. Ajá. Y ahora, ¿qué opinas de la psicoterapia en el contexto ecuatoriano? Es un poco complicada, más que nada, y en especial, por ejemplo, en Quito o en la sierra, más que nada. La gente cree que si tú vas al psicólogo, vas al psiquiatra, estás loco. Entonces no les gusta. No quieren ir, no quieren que nadie sepa. Si es que vienen, muchas veces vienen obligados, porque alguien más casi les trajo de la oreja, ¿sí? Y entonces es un poco complicado, y también eso no te ayuda en consulta porque tú, por ejemplo, aplicas inclusive tests o ciertas técnicas, y en especial, por ejemplo, en cognitiva conductual sí mandas tareas para la casa, para que de hecho practiquen justo lo que hicieron en terapia durante toda la semana, y no les hacen, porque es que mi familia se va a enterar, o es que yo no estoy loco, entonces yo no necesito hacer deberes ni no necesito un refuerzo. Entonces justo esa idea de que uno está loco y que para estar loco por eso tienes que ir al psicólogo o al psiquiatra, sí te complica un poco las cosas. Y en el contexto más, por ejemplo, siendo mujer, te complica porque hay muchos varones que no, yo no quiero con usted porque usted es mujer y usted no sabe porque es mujer. Claro. O las mujeres son tontas, o las mujeres no pueden, o si es que están en un proceso de divorcio, por ejemplo. Es como, no, yo no quiero con usted porque usted se debe poner del lado de mi mujer. Claro. Y no es mucho así, sino que, o sea, a veces uno al ser, digamos, sin tomar ningún lado, ¿no es cierto? Pero ellos creen que siempre tienen la razón solo por ser varones. Entonces te complica un poco ya, siendo mujer y siendo psicóloga. Claro, eso sí es verdad. Y en parte del proceso de cierre y de seguimiento, ¿cómo trabajas? A ver, usualmente, como te digo, en cognitiva conductual sí mandas tareas. Entonces todas las semanas, inclusive desde la primera sesión, tienes una tarea, por más de que sea súper pequeña. Pero como en cognitiva conductual siempre haces psicoeducación en todas las sesiones, o intentas que sea así, entonces justo para que practiquen lo que aprendieron dentro de la sesión, tú mandas tareas. Entonces eventualmente el cierre usualmente es preguntar si es que tienen preguntas, consultas, dudas, comentarios, algo que quieran agregar. Siempre te ayuda porque a veces cuando tú cierras sesión como que muy brusco, se quedan como que es que yo quería decirle algo más. Entonces te ayuda siempre preguntar, preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, porque a veces puede ser que tú seas como que muy dura o que digas las cosas muy directamente, que a veces la gente no está acostumbrada a eso, o que más bien seas todo lo contrario y no te entendieron. Entonces eso también siempre te ayuda, y siempre mandas la tarea, lo cual te ayuda porque la siguiente sesión, como ya mandaste una tarea, entonces ok, empiezas primerito, ¿cómo te fue en la tarea? Repasar toda la sesión anterior te va a ayudar en conjunto con la tarea, porque se supone que tenía que repasar y continúas con tu plan de terapia. Pero sí tienes que tener más o menos, de hecho, por lo menos unas 3 sesiones cuál es tu plan de terapia, para que tú tengas en cuenta más o menos que tienes que trabajar las 2 siguientes sesiones,
y que no estés perdido ese rato. Obviamente a veces sí te pasa que te pierdes porque el paciente llegó con una nueva problemática o algo le pasó en la semana que te cambió todo el esquema, pero por lo menos tienes una guía. Ya, muy bien. Y en cuestión de planificación de seguimiento, o sea, cuando ya se acaba o cuando el paciente ya se encuentra bien y por ejemplo ya le das del alta de ir al psicólogo, ¿cómo sería más o menos tu plan de seguimiento? Usualmente hacemos, obviamente te digo hacemos porque trabajamos en equipo, pero en consulta tú por lo general, ¿no es cierto?, vemos una vez por semana. Ajá. Entonces cuando tú ya le das de alta, antes de darle de alta nosotros intentamos ir como que dilatando las sesiones de a pocos. Entonces ya cuando tú ves que tal vez unas 2 o 3 sesiones más, entonces cuando ya le falten unas 2 sesiones, ¿sabes qué? Te voy a ver cada 2 semanas. Entonces no le quitas tu contacto, ni tu guía, ni digamos todo lo que ellos consideran que tú eres en su vida de golpe. Entonces haces unas 2 o 3 sesiones que les ves cada 2 semanas. De ahí les ves unas 2 o 3 sesiones que les ves tal vez una vez al mes, mes y medio, dependiendo de cómo vaya avanzando el paciente. Y de ahí ya si le ves una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, y de ahí ya, después de los 6 meses usualmente ya no regresa. Sería a 1 año, pero por lo general ya no regresan, a menos de que tengan una nueva problemática y obviamente empiezas todo el plan de nuevo. Ahí ya. Listo, muchas gracias. Ya, con mucho gusto.